entonces estos, los micrófonos. Bueno, en la sesión de hoy vamos a tocar todo el tema de obligaciones legales para sociedades durante el primer semestre de 2021. ¿Por qué? Porque pues las empresas están obligadas a hacer determinados trámites a nivel legal, pues una parte muy fuerte en el primer trimestre, pero hay otras que no podemos perder de vista antes de junio de cada año. Por lo cual, hoy nuestra abogada y coordinadora jurídica de Auren, la doctora Olga Patricia López, nos va a apoyar en estos temas. Ella es abogada con amplia experiencia en preparación y elaboración de recursos contra los actos administrativos emitidos por las diferentes entidades públicas, litigio, asesoría general en derecho de la empresa y derecho corporativo. Los temas que vamos a tratar hoy son varios, entonces lo que vamos a hacer es que una vez terminemos cada tema, vamos a dar paso para que ustedes puedan generar las preguntas a que haya lugar, levantando la mano y nosotros pues podemos o habilitar el micrófono o pueden generar las preguntas vía chat. Si nosotros no tenemos en el instante la respuesta, pues se lo indicaremos claramente, pero nos comprometemos a dar respuesta por vía correo o por otros medios. También quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que para poder ingresar a las sesiones y a las capacitaciones, más que conferencias que estamos llevando a cabo en Auren, es necesario que se inscriban con el correo corporativo. De lo contrario, no les va a llegar el link. A sus correos, los cuales registraron en el formulario, a esos correos vamos a estar enviando posteriormente el material de trabajo y el enlace o el link de esta conferencia que se monta en el canal de YouTube de Auren. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Los temas a tratar, como les digo, renovación de la matrícula mercantil, pero no me voy a detener a contarles todos los temas porque son varios. La idea es que podamos aprovechar estas sesiones, que podamos transmitir ese conocimiento y ustedes puedan de esta manera mejorar sus procesos al interior de las compañías. Olga, entonces ya te doy paso para que puedas iniciar tu presentación. Mil gracias. Mil gracias. Vale, Amy, muchísimas gracias. Muy buen día a todos, bienvenidos. La idea es que logremos en esta hora de conferencia, digamos que dar alcance a las obligaciones más importantes que tienen las sociedades comerciales durante este primer semestre que corre de 2021. Entonces, vamos a evacuar tema por tema. Como les decía Amy, terminamos un tema, abrimos un espacio pequeño para resolver dudas en cuanto al tema, cerramos y continuamos. Entonces, pues sin más preámbulo, voy a compartirles la presentación y les pido 2 minuticos para hacer conexión con el micrófono para que me escuchen mejor. Puede ser que en algún momento de la conferencia hay alguna interferencia porque usualmente pasan aviones y el ruido es durísimo, entonces ahí suspenderé un momento si se requiere. Muchas gracias. Vale, Olga. Amy, ¿tú me confirmas si se está proyectando la presentación? Sí, perfectamente. Vale. Entonces, nuestra primera obligación como sociedades mercantiles es la estipulada en el artículo 33 del Código de Comercio, la cual establece que se debe renovar la matrícula mercantil de los establecimientos de comercio, las sociedades, las sucursales de sociedad extranjera, dentro de los 3 primeros meses del año.
Si no se cumple con esta obligación, hay unas consecuencias. Y la primera de ellas son que la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer sanciones pecuniarias en multas hasta 17 salarios mínimos mensuales vigentes, que para el 2021 están en alrededor de 17 millones de pesos. Hay una nueva consecuencia con la expedición de una nueva norma, la cual establece que si las sociedades mercantiles no renuevan su matrícula mercantil por 3 años consecutivos o no envían la información requerida por la Superintendencia de Industria y Comercio, esta superintendencia presumirá como que estas sociedades no están operativas y puede declarar de oficio disuelta la sociedad y en proceso de liquidación. Entonces, ¿qué ocurre? Esto tampoco, digamos que 31 de mayo y a 31 de marzo, y entonces a 1 de abril ya tengamos en disolución la sociedad. Esto lleva un proceso, un procedimiento que pues obviamente lo que pretende es garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa. Entonces, la Cámara de Comercio le reporta a la superintendencia como su base de datos de quienes no cumplieron con la obligación de renovar durante 3 años seguidos. La superintendencia lo que hace es notificarle a la sociedad, a la dirección que tiene registrada en el registro mercantil, en Cámara de Comercio, la física o la electrónica, diciéndole que ha revisado y que la sociedad se encuentra en curso en ese causal de disolución. Pues no es una causal de disolución, pero digamos que en este presupuesto y que por eso la superintendencia le puede declarar la disolución. La sociedad dentro de esos 30 días, después de esto, tiene un término para responder y decirle a la superintendencia, señores superintendencia, no me encuentro inoperante. Y puede acreditarlo mediante ¿qué? Mediante la certificación expedida por el representante legal o una prueba que demuestre que realmente la empresa está desarrollando su objeto social. ¿Qué pasa si la empresa no responde dentro de estos 30 días o los documentos que aporta para desvirtuar esa presunción considera la superintendencia que no son suficientes? Entonces, pues la superintendencia declara que la sociedad está disuelta y en estado de liquidación. Recordemos que una vez que la sociedad queda disuelta, para lo único que, digamos que debe continuar la sociedad es para hacer todos los trámites de liquidación. Es como, comparámoslos con las personas naturales o jurídicas, es como si la persona jurídica entrara en cuidados intensivos. Simplemente tiene unos espacios simplemente para hacer la liquidación, pero no ha fallecido. Entonces, si ocurre esto, igual antes de que se termine la persona jurídica con un proceso de liquidación, la sociedad puede hacer una reactivación. ¿Y cómo hace esto? Pues hace una reunión con el máximo órgano social, la Junta de Socios o la Asamblea de Accionistas, y acuerdan pues la reactivación de la sociedad, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 29 de la ley 1429 de 2010. Entonces, los requisitos más importantes son que el pasivo externo de la sociedad no supere el 70% y que no se haya iniciado la distribución de remanentes dentro del proceso de liquidación. Otra de las consecuencias de no renovar a tiempo nuestra matrícula mercantil es la de perder los beneficios que se otorgan a la pequeña empresa en la ley 1429. Recordemos que estos beneficios es por el pago de la matrícula mercantil. Entonces, por el primer año no pagan 0, en el segundo año pagan el 50%, el tercer año pagan el 75%, del cuarto año en adelante pagan el 100%. Pero esos beneficios están sometidos al cumplimiento de unas obligaciones también de la sociedad, y es que renueve la matrícula mercantil dentro del término establecido por la ley, que haga el pago a seguridad social integral, todo el pago de su nómina y toda la parte de obligación en declaración de renta.
Entonces, las cámaras de comercio revisan que estas empresas que han tenido ese beneficio hayan cumplido con sus obligaciones y de encontrar que, por ejemplo, no cumplieron con la renovación de la matrícula mercantil, puede posteriormente solicitar la devolución de esos beneficios. Es decir, que yo en el cuarto año o en el tercer año y no cumplí los 2 años con la renovación, entonces ellos tuve un beneficio de una reducción del 50%, pues el año que vaya a renovar tengo que reintegrar a la Cámara de Comercio ese descuento que se me había hecho. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pueden levantar la mano o pueden generar la pregunta vía chat. Si abren la mano podemos abrir el micrófono sin ningún problema. No, Olga, no veo a nadie que nos genere preguntas. Vale, perfecto. Entonces, para este año, mediante el artículo 129 de la Ley 2063 de 2020, el gobierno, en consideración a los efectos negativos que ha previsto para el sector productivo ocasionados por la pandemia del COVID-19, determinó en esta ley que iba a fijar para el año 2021 unas tarifas especiales a los servicios de registro mercantil para beneficiar a las MIPYMES de acuerdo con la clasificación y el tamaño empresarial vigente. Recordemos que para antes del 2019 la clasificación de las MIPYMES se daba por 2 factores. Uno era el número de empleados y el segundo era el valor de los activos totales. Entonces, la microempresa era la que no tenía más de 10 trabajadores y tenía activos inferiores a 500 salarios mínimos. La pequeña, la que tenía entre 11 y 50 trabajadores y activos mayores a 500 salarios y menores a 5.000 salarios mínimos. Y la mediana, la que tenía entre 51 y 200 empleados y activos totales mayores a 5.000 y menores a 15.000. Esta clasificación tenía ciertos inconvenientes porque no determinaba si para clasificar la empresa de tamaño, el micro, pequeño, mediana, se debían cumplir los 2 requisitos. Entonces, puede que una empresa no tuviera más de 10 trabajadores, pero tuviera activos superiores a 500 salarios mínimos. Entonces, por un factor se encontraba como micro y por otro como pequeño. La Superintendencia de Industria y Comercio dirimió ahí el conflicto y lo que dijo mediante un concepto es que cuando se encontraban en esta clasificación en conflicto del número de empleados con el activo total, predominaba para la clasificación de las empresas los activos totales. Después, en el año 2019, lo que se hizo fue hacer una clasificación con otros factores diferentes. Entonces, el factor base para esta clasificación son los ingresos por actividades ordinarias. Y también esos ingresos los discriminó por macrosectores de la economía. Entonces, hay unos ingresos que son determinantes para la industria de la manufactura, otros para el servicio y otros para el comercio. Entonces, lo que hacen es decir, la microempresa en el sector de manufacturero, entonces, es aquella que tiene ingresos iguales o inferiores a 23.563 VT. La pequeña, la que tiene entre 23.563 y 204.995 VTs. Y la mediana, la que tiene iguales o superiores a 1.736.565 VT. Así lo hizo con el sector de servicio, estableció unos ingresos por VT y así lo hizo en el sector de comercio. ¿Qué pasa con las que no se clasifican? O sea, ni estoy en el sector de comercio, ni estoy en el de manufactura, ni en el de servicios. Entonces, según este decreto, las sociedades que no clasifiquen en alguno de estos 3 sectores deberán usar los umbrales determinados para el macrosector de la manufactura, mientras que las que tengan más de una actividad económica, el tamaño será definido por la actividad que reporte mayor volumen de ingresos en el año. Entonces, las empresas que cumplan con estos criterios de clasificación, que estén clasificadas como micro, pequeña y mediana
empresa, tienen unas tarifas especiales para el año 2021 en cuanto a los registros mercantiles, siempre y cuando hayan renovado su matrícula durante el término legal en 2020. Entonces, las reducciones son el 5% sobre el valor de la tarifa de la renovación de la matrícula mercantil, siempre y cuando lo haga este año antes del 31 de marzo. El 5% sobre el valor de la tarifa de la renovación de la matrícula de establecimientos, sucursales y agencias. El 5% sobre el valor de la tarifa de los certificados expedidos, el certificado de existencia de representación legal, el de registro único de proponentes y los certificados que emite la Cámara de Comercio. Una reducción del 7% sobre el valor de la tarifa para la cancelación de la matrícula mercantil, las mutaciones, la inscripción de libros y documentos. Para aquellas personas naturales que vayan a cancelar la matrícula, que están catalogadas como MIPYME, que han decidido cancelar la matrícula mercantil para el 2021, lo podrán hacer. ¿Sí? Por favor, silenciamos los micrófonos. Gracias. Entonces, retomamos. Las personas naturales catalogadas como MIPYME que en 2021 decidan cancelar su matrícula mercantil, lo podrán hacer sin realizar el pago de lo correspondiente al 2020 y 2021, siempre y cuando esto se haga antes del 31 de marzo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé, o sea, yo con gusto atendemos sus dudas. No, Olga, vale. Que no hay dudas. Puedes continuar. Entonces, la siguiente obligación que tienen las sociedades mercantiles es celebrar la reunión ordinaria del máximo órgano social. Estas se deben realizar una vez al año en la época fijada en los estatutos. Si en los estatutos no se ha establecido en qué época se hará, ese silencio lo suple la ley que dice que esta se debe hacer dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio. Generalmente en Colombia el vencimiento del ejercicio es a 31 de diciembre de cada año. Entonces, esta también debe celebrarse antes del 31 de marzo. Sí, no se dispone nada en contrario. Las reuniones ordinarias, pues, se reúnen una vez al año, como les decía. Y en estas, ¿de qué tratan? Se deben examinar la situación de la sociedad, designar o ratificar el nombramiento de los órganos de administración, representantes legales, juntas directivas y órganos de control como el revisor fiscal. Y demás, digamos que funcionarios que deban ser de elección de la Junta o de la Asamblea de Accionistas. Determinar las directrices económicas de la compañía, se aprueban y imprueban los estados financieros del último ejercicio, así como la presentación del informe de gestión de administración o representantes legales. Se resuelve sobre las distribuciones de utilidades y se acuerdan todas las proveniencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social, es decir, que hay otros temas que se pueden tratar dentro de estas asambleas. El año anterior, estas asambleas, lo que se dijo el año anterior es que estas reuniones de asambleas, de las que habla el artículo 422 del Código de Comercio, podían efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. Hasta este momento, esa emergencia sanitaria no se ha levantado. Hasta este momento, digamos que la última extensión va hasta el 28 de febrero. Es decir, que las empresas que no han cumplido aún con la celebración de esta asamblea ordinaria para aprobación de sus estados financieros de 2019, podrían hacerlo aún en este año. El 31 de diciembre del 2020 se expidió la ley 2069, denominada la Ley de Emprendimiento. Esta ley trajo unos cambios respecto del régimen societario.
Entonces, específicamente para el artículo 182, estableció que para convocar asamblea extraordinaria ya no era necesario el 25% de los socios, porque el artículo decía que la cuarta parte de los socios accionistas, y con esta nueva norma lo que dice es que ya no es el 25%, sino el 10% de los socios que representen el capital social o el 10% de acciones. Entonces, pues esto realmente favorece a los accionistas o socios minoritarios que pueden convocar a este tipo de asambleas. En este artículo cuarto también adicionó un parágrafo que es transitorio, que establece que se faculta al Gobierno Nacional para establecer el tiempo y la forma de convocatoria de las reuniones ordinarias de dicho órgano social, incluidas las reuniones por derecho propio para el 2021. Entonces, igual está pendiente de regulación, porque puede que como el año anterior, digamos que las reuniones no se puedan celebrar por todo este tipo de medidas que se están tomando. Y de pronto puede, digamos que en ese mismo hacer regulación en cuanto a las que están pendientes por celebrarse para la aprobación de los estados financieros de 2019. Otro de los cambios importantes es el artículo cuarto de esta norma, que consagra como causal de disolución societaria el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha y deroga expresamente. Disculpa, Olga, te Sí. interrumpo. Es que tengo una manita levantada de un participante, el señor Vale. Neyev. ¿Quieres, Neyev, generar una pregunta? Sí, discúlpame, es que se me pasó rápido la imagen anterior, que había una observación ahí que no me... Dice, la emergencia sanitaria se extiende del 30 de noviembre al 28 de febrero. Ok, sí, disculpa, me había faltado eso. Gracias. Vale, perfecto. Vale, vale, con gusto, Neyev. Igual la presentación se las compartimos. Entonces, el segundo cambio, la segunda modificación en cuanto a la parte societaria con esta nueva ley de emprendimiento, les decía, es que establece una nueva causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha y deroga expresamente todas las causales de disolución por pérdida. Es importante recordar que esa causal de disolución por pérdida, por el decreto expedido, no recuerdo, el decreto 560 del 2020, esa causal se encontraba suspendida por 2 años. Se encontraba suspendida desde abril del 2020. Es decir, que las empresas que en abril no habían celebrado su reunión ordinaria y que se encontraban incursas, pero no habían reconocido esa causal, tenían hasta 2 años para reconocerla. Y tenían hasta 2 años para enervar la causal de disolución, es decir, recomponer su patrimonio. Eso en vista de que digamos que por todas las afectaciones económicas que se han tenido por la emergencia causada por el COVID-19, se preveía que muchas compañías podrían entrar en 2020, 2021 en esta causal de disolución. Pero ya con la expedición de esta ley de emprendimiento, digamos que esa suspensión ya no surte efecto, ya tenemos que olvidarnos de las cuentas que se hacían para validar si estábamos o no en causal de disolución, y lo que debemos ahora validar es si se cumple con la hipótesis del negocio en marcha. Recordemos que en el marco de las normas internacionales de información financiera, la hipótesis de negocio en marcha se refiere a la generación de utilidades operacionales, de flujos de caja, así como la evaluación del desarrollo y viabilidad del negocio en toda la actividad empresarial. Si dicho concepto no se cumple, tendrá que el representante legal, el revisor fiscal, evaluar esta situación y se encuentra que no hay viabilidad de continuar o estar con el negocio en marcha, debe de forma inmediata convocar a la asamblea para que se informe sobre esta nueva causal de disolución. Igual se tendrá
se podrán tomar las decisiones para, uno, o realmente disolver la sociedad porque decimos que no nos da para continuar, o tomar las decisiones para recomponer el capital, recomponer el patrimonio, tomar las medidas para reactivar el negocio. Lo bueno de esto que es que muchas compañías iniciaban con un proyecto a largo plazo. Es decir, que unos proyectos no esperaban tener utilidad en los primeros 5 años, pero en los primeros 5 años sí tenían esta dificultad al encontrarse con las pérdidas y esta causal de disolución. Entonces, digamos que en este sentido es beneficioso. Pero lo que hace es trasladarle una mayor responsabilidad al representante legal y al revisor fiscal para estar muy pendientes de que esa hipótesis se cumpla. El tercer cambio que trae esta normativa, que es súper importante, es que la asignación de la competencia de la Superintendencia de Sociedades para inspeccionar, vigilar y controlar la Cámara de Comercio. Inicialmente les hablaba que hay una sanción por la no renovación de la matrícula mercantil, pero yo no conozco la primera compañía que la hayan sancionado con los 17 salarios mínimos. Porque es que la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos que es especialista en otros temas, hace la vigilancia, digamos, de toda la Cámara de Comercio, pero no está muy pendiente de todo este tema societario. Entonces, a partir del 1 de enero del 2022, toda esta competencia que tenía la Superintendencia de Industria y Comercio pasa a Supersociedades. Y Supersociedades sí es un ente muy especializado en todo lo que tiene que ver con el régimen societario y seguramente a partir de esta fecha sí veremos las sanciones por la no renovación de la matrícula mercantil, además que cruzan ellos bases de datos entre la Superintendencia y la Cámara de Comercio. Veremos también, digamos que requerimientos en cuanto a la actualización de los libros, registros de accionistas, libros de socios y la actualización de todos los depósitos de los estados financieros que los veremos más adelante, pero toda esta parte va a estar muy pendiente en las super sociedades. Entonces este año que tenemos es como un año de transición para validar que en nuestra compañía toda la parte del régimen legal societario esté al día, para evitar, digamos que algún requerimiento o alguna sanción de parte de la Superintendencia de Sociedades. Me devuelvo un momento y lo otro importante que se me pasaba ya es que la Superintendencia de Sociedades va a ser como la segunda instancia cuando yo interpongo un recurso a una decisión que toma la Cámara de Comercio. Esto le da mayor garantía a los empresarios. ¿Por qué? Porque las supersociedades es un ente supremamente especializado y ágil en la resolución de conflictos mercantiles. Entonces, una de las sugerencias que nosotros le hacemos a las compañías es que dentro de sus estatutos, cuando incluyen esta cláusula de arbitramiento, la incluyan con las supersociedades. Las supersociedades tienen ventajas que no tienen, por ejemplo, el arbitraje de la Cámara de Comercio u otros centros de arbitraje, y es que en los conflictos societarios pueden nombrarse, así pasen, digamos que los salarios, pueden nombrarse un solo árbitro para solucionar el conflicto. Esto se soluciona de una manera súper ágil, tiene 2 audiencias y adicional de esto, los empresarios no tienen que asumir los costos de secretaría y otros costos que sí se tienen que asumir dentro del arbitraje que no se haga directamente por supersociedades. Entonces, digamos que es una buena alternativa para cuando se presenten conflictos en las sociedades, acudir a este mecanismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vale, entonces continuamos. Otra de las obligaciones que tampoco, digamos que se cumple mucho, es el depósito de los estados financieros. Esta disposición está en la Ley 222 de 1995, artículo 41. ¿A qué va el depósito de los estados financieros?
Oiga, Dime. discúlpame, es que ya no vemos tu pantalla. Ay, carambas. ¿Me dices ya? Aún no. Espérame, vuelvo a compartir, debe ser que se me desconectó. Dime si ya la ves. Sí, Ya. sí se ve. Vale, perfecto. Entonces les decía que los comerciantes deben cumplir con la publicidad de sus estados financieros, es decir, la difusión hacia el público de la información contable de la sociedad. Entonces, esta ley establece en su artículo 41 que dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación del órgano competente, es decir, que se haya celebrado la reunión ordinaria y se hayan aprobado los estados financieros, se debe remitir una copia de esos estados financieros junto con sus notas y los dictámenes correspondientes y depositarse en la Cámara de Comercio. Hay una excepción que fue incluida con el decreto 19, que fue el decreto antitrámites de 2012, que dice que esta obligación o están exentas de hacer el depósito de los estados financieros mejor en la Cámara de Comercio, cuando estos estados financieros deban depositarse en la Superintendencia de Sociedades. Es decir, que quienes reportan la información a Supersociedades, pues no tendrán que depositarlos en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio comunica anualmente, la Superintendencia comunica anualmente a la Cámara de Comercio la relación de las sociedades comerciales, sucursales de sociedad extranjera y empresas unipersonales inspeccionadas, vigiladas y controladas por ella, que están exoneradas del cumplimiento de la obligación de los depósitos de información financiera en las respectivas cámaras de comercio. Es decir, que ellos se cruzan información y Superintendencia le dice, señores Cámara de Comercio, esta es la lista de quienes me deben reportar la información y por consiguiente están exonerados de hacer el depósito de los estados financieros en sus respectivas cámaras. Listo. Cuando una sociedad, digamos que se encuentra incursa en la causal para vigilancia, que es la causal más común, porque la Superintendencia de Sociedades tiene la idea como de vigilar a las compañías con mayores dimensiones. Entonces, todas las sociedades cuyos activos a 31 de diciembre del 2020 hayan superado los 30.000 salarios mínimos, quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. En dicho caso, la sociedad deberá notificar a esta superintendencia sobre la configuración de la situación de la vigilancia dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se aprobaron los estados financieros y que den cuenta de tal situación, y esto ocurre también dentro de la reunión ordinaria de que hablamos. Asimismo, debería realizar el pago de la tasa de contribución por vigilancia que le sea indicado por la superintendencia y cumplir de ahí en adelante con sus obligaciones. La renovación de inscripción en el registro único de proponentes. Entonces, todas las personas que aspiran a celebrar contratos con entidades estatales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 del 2001, deben estar inscritos en el registro único de proponentes. Para hacer la renovación en Cámara de Comercio se debe hacer antes del 5º día del mes de abril. Este año está el 7 de abril. So pena de que se den los efectos de la inscripción. Es decir, que si yo no lo hago antes del 7 y lo hago el 8, lo hago el 9, ya no tendré que hacer una renovación de esa inscripción, sino que tendré que adelantar nuevamente la inscripción ante el registro mercantil. Cuando hago la renovación, entonces toda la información que tengo respecto a la experiencia, los contratos, la clasificación, esa información continúa y lo que debo, digamos que actualizar es mi información financiera. Pero si no lo hago dentro de ese término, entonces debo hacer todo el proceso casi que desde cero. Entonces, digamos que eso para las sociedades nacionales. Para las sociedades extranjeras que tengan un corte o tengan un término para aprobar sus estados financieros diferente al que tiene Colombia, por ejemplo, creo que en España
La norma dice que es hasta el 27 de junio. Entonces, estas sociedades de sucursal extranjera, para no perder y no volver a inscribirse y hacer la renovación, pueden hacer la renovación con unos estados financieros preliminares y una certificación en la que indiquen la norma y en la que indiquen que en la fecha, digamos que en esa fecha se va a cumplir con la presentación de los estados financieros en firme y auditados. Importante, para hacer esta renovación ya debe estar renovada la matrícula mercantil. Y si nosotros hacemos una renovación y digamos que los datos financieros, todos los trae el registro mercantil. Casi que los trae, hay unos que los permite incluir, pero casi que todos vienen por defecto del registro mercantil. Si yo me percato de que hice la renovación y que una cifra del balance me quedó mal y por eso también, digamos que el indicador de este registro no corresponde a la realidad, no puedo hacer modificación de información financiera. La única solución digamos que para remediar un defecto de estos es hacer la cancelación del registro y volver a hacer la inscripción. Bueno, previo a hacer la inscripción, pues debe hacer la corrección de los estados financieros reportados con la matrícula mercantil. ¿Alguna pregunta? Ninguna, Olga, no veo. Bueno. O todo está muy claro o no entienden. Listo. Entonces, otra de las obligaciones que deben reportar las sociedades es el registrar la situación de control y la configuración de grupo empresarial. En la actividad empresarial de la actividad, digamos que es muy común que se canalice en buena parte mediante grupos societarios. Entonces hay algo que llamamos integración vertical, es cuando las sociedades se dedican o se especializan en diferentes fases del proceso de una cadena, reduciendo los costos y reduciendo la dependencia de terceros, digámoslo así. Entonces, lo que hacen es constituir una sociedad que se dedique a la distribución, otra que se dedique a la publicidad, otra que se dedique a la comercialización, a la fabricación. Entonces, dentro de un mismo grupo de empresas, se especializan en todo el proceso, digamos que para beneficio en común. Y la integración horizontal, es cuando un grupo de sociedades explotan la misma actividad económica, es decir, que tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de zapatos y tenemos filiales en diferentes partes del mundo y todas estas empresas se dedican a lo mismo. Eso es, digamos que básicamente. Hay unas presunciones de ley respecto de cuándo se configura una situación de control. Entonces, la presunción más común, digamos que la más clara para evidenciar, es un control cuando se da por la participación accionaria. Entonces, nos dice que se verifica cuando se posee más del 50% del capital en las subordinadas, es decir, en la sociedad que controlo, que sea directamente o por intermedio o en concurso de subordinadas o de subordinadas de esta. La otra presunción que dice, se presume que hay un control, es cuando hay un control interno por derecho a emitir votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria. Entonces, cuando un accionista o un socio tiene la capacidad o el poder de emitir votos en las juntas directivas de socios o en las asambleas de accionistas y tiene el número de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva si las hubiere. Digamos que la norma solamente nos habla de elegir la junta directiva, pero es como para decirnos ese accionista o ese socio tiene la capacidad de tomar estas decisiones. No siempre, digamos, quien tiene mayor participación accionaria tiene también el control. Digamos que en algunas ocasiones quien tiene mayor participación accionaria también tiene un control interno por el derecho a emitir votos porque tiene un voto por cada una de las acciones.
pero en otras ocasiones hay accionistas que tienen acciones de preferencia sin derecho, digamos, a dividendo preferencial sin derecho a voto, es decir, que puede tener una mayor participación accionaria, pero no tendría el nivel para emitir los votos necesarios para hacer la elección de estas juntas. Hay uno que es más, digamos que no es tan frecuente, que es el control externo, denominado subordinación contractual, y se verifica mediante el ejercicio de influencia dominante de las decisiones de los órganos de la administración en razón de un acto o negocio celebrado por la sociedad controlada y sus socios. Un ejemplo, por ejemplo, celebran un contrato de franquicia o otro tipo de contrato entre la sociedad controlante y la subordinada, y dentro de ese contrato hay obligaciones que le impiden a la subordinada, por ejemplo, la venta de acciones, las reformas de los estatutos y cierto tipo de decisiones, es decir, que está coaccionada su libertad de decisión, y también se presenta entonces este control. Hay un control no societario, es decir, que se ejerce por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, sea directa o indirectamente. Cuando, digamos que esa persona o personas que no tengan las calidades societarias tengan alguna de las presunciones respecto del control por participación, por la configuración de la mayoría mínima para emitir las decisiones. Esto como que lo entendemos un poquito más gráficamente, porque digamos que si vamos a la ley, uno lee y de entrada pues no entiende. Entonces hay un control directo con las, digamos, este es el que generalmente es más fácil de identificar. Yo tengo una sociedad extranjera y esa constituye una SAS en Colombia, y el 80 o el 100% de participación es de esta. Entonces, esta X sería la matriz de Y y esta Y sería la filial. Y ahí habría una situación de control que debiéramos desde el inicio, digamos, si se constituye y el accionista mayoritario es X, desde ese momento de la constitución, debemos hacer la declaración de la configuración de control. Hay un control indirecto. Entonces, por ejemplo, acá, X tiene el 75% de Y Y, a su vez, que Y sería la filial de X, tiene el 90% en Z. Entonces, esta Z sería la subsidiaria, porque es cuando, digamos que yo ejerzo el control, X ejerce el control aquí en Z por intermedio de esta Y, que es su filial, que se me pasó. Hay un control indirecto, por ejemplo, con dos filiales. Entonces, aquí está X, tiene una sociedad, dos sociedades en Colombia, y tiene un porcentaje de participación mayor al 50%. Entonces, X es la matriz tanto de Y como de Z. Y estas dos son filiales porque hay un control directo. Aquí ya, digamos que ya es un caso más complejo, y es los que también suelen presentarse, que tenemos, digamos, el control. Aquí hay un control de filiales, pero esas filiales también tienen un control sobre unas subsidiarias. Eso es un control indirecto. Aquí, por ejemplo, entonces, X tendría una situación de control respecto de Y, una situación de control directa, y respecto de Z. Pero a través de Y y Z tiene el control de A, que sería la subsidiaria, y ejercería un control indirecto en A través de sus filiales Y y Z. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir micrófono, pueden generarla por el chat. Están muy tímidos. Yo me devuelvo un poquito. Estas situaciones de control, digamos que también están sometidas a la verificación de la Superintendencia de Sociedades, quien puede validar en algún momento que sí existe una situación de control que no ha sido debidamente registrada, y puede, digamos que de oficio, solicitar a Cámara de Comercio inscribir esta situación de control e imponer sanciones.
Esta es la configuración de grupo empresarial, que era lo que les decía al inicio. Puede que haya un grupo de empresas especializado en una parte de la cadena de producción que pertenezcan al mismo conglomerado, y entonces una se dedica a hacer el calzado, otra se dedica a hacer la publicidad, otra hace los empaques, la comercialización y digamos que la exportación, y todo se maneja dentro de un mismo grupo. Ahora, las obligaciones respecto al nombramiento del revisor fiscal o a la revocación de esa figura cuando ya no cumplamos los presupuestos establecidos por la norma. El artículo 203 del Código de Comercio señala que serán obligados a tener la revisor fiscal las siguientes sociedades: las de acciones, las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades en las que por ley o por estatutos se establece que se va a nombrar esta figura, y que no corresponda a digamos que la administración a todos los socios. Cuando así se disponga, por cualquier número de socios excluidos de la administración que no represente por lo menos el 20% del capital. Es decir, que ese revisor fiscal va a ser los ojos de esos accionistas que no están directamente dentro de la administración de la compañía. Respecto a esto, el artículo 13 de la Ley 43 de 1990 señala que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos a 31 de diciembre inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos y cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan de 3.000 salarios mínimos. Para la SAS aplica, digamos que estos presupuestos, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1258 de 2008, que es la que regula este tipo de sociedades. Así las cosas, las sociedades comerciales deberían tener revisor fiscal durante el 2021 si sus activos a 31 de diciembre fueran superiores o iguales a 4.300 millones de pesos. Y si durante el 2020 el monto de sus ingresos brutos fueron o excedieron de 2.600 millones. Listo. Entonces, otra de las obligaciones es el envío de los estados financieros e informe de prácticas empresariales a las supersociedades. Mediante la circular externa 100-0015 de 2020, la Superintendencia de Sociedades estableció las condiciones y plazos para que las sociedades vigiladas, controladas e inspeccionadas de los grupos 1, 2 y 3 de la Convergencia de Normas Internacionales cumplan con el reporte de los estados financieros básicos de 2020. Solo las sociedades vigiladas o controladas pertenecientes a los grupos 1 y 2 de la Convergencia y que se encuentren en condiciones normales de operación deberán suministrar el informe de prácticas empresariales del año 2020. Por su parte, las sociedades comerciales que tengan condición de inspeccionadas solo deberán reportar su información cuando sea requerida mediante un correo urbano o electrónico por parte de las supersociedades. Recordemos que las supersociedades tienen 3 niveles de control. Una es el control de inspección, y bajo la inspección de las supersociedades estamos el 99% de las sociedades. Solamente se excluyen aquellas sociedades que están en vigilancia de otra superintendencia. Ejerce la inspección, ejerce la vigilancia de aquellas compañías que por su tamaño incurren en esto, y ejerce el control en algunas compañías por algunos casos específicos. Entonces, digamos que cualquier sociedad comercial podría ser requerida por la superintendencia para que haga el envío de los reportes de los estados financieros. Listo. La siguiente es el registro de actualización de las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Permítanme un momento. Tomé un momento para hidratarme porque de hablar se me va la voz. Entonces, ¿quiénes están obligadas a registrar sus bases de datos? Todas las compañías públicas, las compañías privadas y entidades sin ánimo de lucro con activos superiores, totales iguales a 100.000 UETs para el año 2020. Todas las sociedades, hago un paréntesis ahí, todas
todas las sociedades están obligadas a implementar un programa de protección de datos personales, pero solo aquellas que superen los 100.000 VTs en activos totales o superiores al término del 31 de diciembre de cada año están obligadas a reportar sus bases de datos a la superintendencia. Quienes ya la reportaron, señora. No, pensé que ya estabas terminando, solo que ahora Juan Carlos Sánchez nos está haciendo una pregunta, pero terminé y tú me indicas cuándo te genero la. No, pues si quieres, estamos iniciando este. Vale, es que dice Juan Carlos Sánchez, buenos días, si no somos requeridos debemos enviar los estados financieros a Cámara de Comercio, ¿qué tiempo después de la asamblea? A Cámara de Comercio lo debemos enviar dentro del mes siguiente a la celebración de la asamblea ordinaria, es decir, a la aprobación de esos estados financieros. No se requiere porque es obligación de todas aquellas que, excepto de todas las sociedades, digamos comerciales, excepto aquellas que deban reportar su información a supersociedades. Si no tienen que reportar a supersociedades, deben hacer el depósito de los estados financieros en la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad dentro del mes siguiente a la celebración de la aprobación de los estados financieros. Listo. Entonces, para quienes este año se encuentran obligados o para quienes ya están obligados y continúan siendo obligados a reportar sus bases de datos a la superintendencia, hay unos plazos que hay que tener en cuenta. Una vez al año, entre el 2 de enero y el 31 de marzo, porque el 1 de enero es festivo, las sociedades obligadas deben actualizar todas sus bases de datos. O sea, deben entrar a la superintendencia y hacer una actualización de las bases de datos que tienen antes del 31 de marzo. Si hay cambios en la información registrada, excepto por el número de titulares, se debe registrar el cambio dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Es decir, yo tengo una base de datos, la registré ante la Superintendencia de Industria y Comercio, base de datos de mis clientes. Y cambió, resulta que tenía 100 y ahora tengo 500. Ese cambio de número de titulares no requiere que yo haga una actualización en la superintendencia. Pero si cambio alguna otra, digamos, alguna otra condición dentro de esa base de datos, sí lo debo reportar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Cambios como ¿cuáles? Cambios como que elimino una finalidad para la cual solicité el tratamiento de datos o adiciono otra. Le digo, resulta que mis clientes... Sí. Buenos días. Buenos días. Sí. Hola, ¿qué haces? Ay, Amy, ¿me ayudas con los micrófonos? Ya, ok. Disculpa. Vale. Entonces, por ejemplo, yo tenía, sigamos con el ejemplo de la base de datos de los clientes. Tenía la base de datos de mis clientes y les había pedido autorización para facturarles, para hacer toda la parte contractual, para actualizar los datos, pero no les había pedido autorización para enviarles publicidad en cuanto a eventos o en cuanto a capacitaciones de la compañía. Resulta que digo, ay no, pero este año como estamos en la virtualidad, ya podemos, es más fácil hacer este tipo de capacitaciones, entonces yo sí quiero que mis clientes estén en eso. Entonces, como agrego una finalidad adicional, lo que debo hacer es actualizar la autorización y reportarle a superintendencia que además de las finalidades que ya había registrado, esta base de datos va a tener otra finalidad. Si hay reclamos de los titulares, se deben reportar semestralmente en febrero y en agosto dentro de los 15 días de cada uno de estos meses. Reclamos es que los titulares hicieron una solicitud de actualización, una solicitud de rectificación de datos, una solicitud de exclusión de la base de datos. Todo este tipo de reclamos deben ser reportados a la superintendencia. Si se tiene un incidente de seguridad, es muy importante reportarlo dentro de los 15 días hábiles siguientes al momento que lo descubrió y además de reportarlo, que se tomen las medidas necesarias para que ese incidente no vuelva a ocurrir. En caso tal de que la superintendencia nos llegue a hacer alguna visita o algún requerimiento adicional, es decirle, señores superintendencia, sí,
tuvimos un incidente de seguridad, pero ya tomamos las medidas correctivas para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, que la obligación no solamente es de reportar, sino de tomar todas estas medidas. Si tiene una base de datos nueva, se debe registrar dentro de los 2 meses siguientes a su creación. Es decir, yo no tenía una base de datos de empleados porque no tenía empleados y ahora sí tengo una base de datos de 10, 15 empleados. Entonces, como la creé ahora que hice la contratación, entonces tengo 2 meses para hacer el reporte a la superintendencia sobre todas las condiciones de esta base de datos. Pero igual les recuerdo, todas las sociedades deben implementar un programa de protección de datos personales que incluye, pues como todos lo sabemos, una política, un manual interno de procedimientos, unas autorizaciones específicas, unos avisos de privacidad y todo, digamos que un sistema enmarcado en esto que día a día está siendo, digamos que más socializado. Importante tener en cuenta que el incumplimiento tanto del registro de bases de datos como de la implementación de un sistema de protección de datos pueden acarrear sanciones hasta 2.000 salarios mínimos. Y la superintendencia sí es muy fuerte en esto en cuanto a la imposición de multas, y la imposición de multas es bien alta. Y rara vez he visto que modifiquen o rebajen, digamos que esas sumas en cuanto a las sanciones. ¿Alguna pregunta? ¿Me estás viendo la pantalla? Sí, Olga. Vale. Entonces, por último, está la obligación de implementar, ajustar el CERLAF anterior, y ahora SAGRILAF, y el régimen de medidas mínimas de acuerdo con la circular externa 100-00016 del 24 de diciembre del 2020, expedida por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, ¿qué trajo de nuevo? Esta circular hizo el reemplazo de todo el capítulo 10 de la circular básica jurídica. Entonces, es volver a replantear, digamos que todo el tema del lavado de activos. Financiación del terrorismo, y ahora es financiación de armas, de proliferación de armas de destrucción masiva, que ya es más largo. Entonces, por recomendación del GAFI, lo que hace las super sociedades es acoger esas recomendaciones y es decir, hey, lo que vamos a hacer es hacer un control de gestión de riesgos enfocado al riesgo como tal, y entre mayor sea el riesgo, mayor deben ser las medidas. Entonces, esta nueva circular dice, usted debe tener unas medidas de control y debe tener unas medidas intensificadas en ciertos casos. Entonces, a mayor riesgo es mayor el nivel de control, y a menor riesgo, pues podemos tomar unos controles más suaves o unos controles mínimos. Los nodos obligados dentro del régimen de medidas mínimas están aquellas empresas del sector de comercialización de metales y piedras preciosas, del sector de servicios contables y de servicios jurídicos que a 31 de diciembre hubieran obtenido ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos y o tengan activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos. Es decir, que la base de obligados se amplió. Estas empresas deberán evaluar el riesgo relacionado a su actividad, a su tipo de negocio, a la operación, al tamaño, al área geográfica donde operen y implementar medidas mínimas, digamos, como para instruir a sus empleados sobre los riesgos de este lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Identificar muy bien a sus contrapartes y otro tipo, digamos, que de requisitos de este régimen de medidas mínimas. Ay, caramba, me perdí. Listo. ¿Qué otros cambios? Digamos que esto lo vamos a tocar muy por encima porque tenemos programado una conferencia al detalle sobre los cambios y la implementación de este nuevo SAGRILAF el próximo viernes. Entonces, las empresas de otros sectores económicos, las obligadas se redujeron
pasando, digamos que antes estaban obligadas todas aquellas que tuvieran 160.000 salarios mínimos iguales y mayores, y ahora ya no se requiere eso, sino se requiere aquellas que tengan ingresos de 40.000 salarios mínimos, es decir, redujimos 120.000 salarios mínimos. Las empresas del sector inmobiliario ya no requiere que la empresa de este sector se deriven actividades principales de los ingresos que determinan esta actividad, y pues van a estar obligadas a las que realicen transacciones con un valor igual o superior a 100 salarios mínimos en el año inmediatamente anterior. También se reducen el mínimo de ingresos anuales, que antes estaban obligadas las que tenían unos ingresos mayores a 60.000 salarios mínimos, y hoy estarán obligadas las que tienen ingresos mayores a 30.000 salarios mínimos. Las empresas del sector de comercialización y metales de piedras preciosas, antes digamos que el control o la vista de la superintendencia estaba en aquellas que hacían la extracción de este tipo de minerales, de este tipo de piedras preciosas y metales. Ahora ya lo enfocan más a la comercialización. O sea, ya no se hace referencia al sector de digamos, de las minas, de las canteras, sino que ya lo hacemos más a la comercialización de estas piedras preciosas. Igual, el tope bajó de 60.000 salarios mínimos a 30.000 salarios mínimos. Las empresas de servicios jurídicos tienen un tope también que bajó a 30, estas mantienen el tope de 30.000 salarios mínimos. Las empresas de servicios contables que estén en el código SIUT 6920 y con ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos. Salen de ser obligados las empresas del sector de vehículos, partes y accesorios. Ya no van a estar obligados al régimen del SAGRILAFA. Las empresas del sector de la construcción y edificios y obras de ingeniería, generalmente en el anterior estaban obligadas las empresas que hacían construcción de edificios, y ahora se amplió como las actividades económicas a aquellas que hacen, por ejemplo, construcción de vías o otro tipo de construcciones. Los salarios pasaron de iguales superiores a 100.000 salarios mínimos o iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos. Es decir que en este segmento de las empresas del sector de la construcción seguramente van a entrar muchas a estar obligados a la implementación del SAGRILAFA. Las empresas de servicios de activos virtuales, la superintendencia hace poco ya admitió, digamos, que las empresas puedan tener aportes en este tipo de activos virtuales o las monedas virtuales. Y entonces sí está muy pendiente de todas aquellas que trancen con estos activos. Y estas empresas deben tener, digamos que un cuidado y unas medidas intensificadas por el riesgo que se corre del lavado de activos. Listo. Lo importante de esto es que tiene un plazo de implementación muy corto, que las empresas, el periodo de transición para la implementación de la CERLAP, de las medidas mínimas, de la adecuación del SAGRILAP, es hasta más tardar el 31 de mayo del 2021. Entonces, es un tema que sí recomendamos revisar para implementar, porque es un tema que toma tiempo de implementación. Digamos que hasta aquí las obligaciones más principales, digamos que principales dentro del primer semestre del 2021. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, igual les recordamos que vamos a estar compartiendo este material. El link de la grabación de esta conferencia también va a llegar a sus correos corporativos por los cuales se inscribieron, junto con la presentación y la normativa. Como bien lo dijo Olga, el próximo viernes 19 de febrero tendremos nuestra conferencia referente a esta circular expedida por la Superintendencia de Sociedades el pasado 16 de diciembre respecto del lavado de activos. Pues para dar continuidad y profundidad a este tema, porque hay muchas actividades que deben ser muy claras para las compañías, dependiendo a qué sector pertenezcan, como bien nos lo acaba de exponer Olga.
Por otro lado, queríamos aprovechar esta oportunidad para indicarles que desde nuestra área legal estamos cubriendo todos estos trámites legales que expusimos hoy y damos apoyo a las compañías que quieren tercerizar este tipo de actividades, por ejemplo, renovación de registro mercantil, los cambios de accionistas, modificación de objetos sociales, la inscripción y renovación del RUP, inscripción de libros, registro nacional de base de datos, en general, todos los puntos que hemos tocado hoy. Cualquier compañía que quiera poner en manos nuestras hacer este proceso, bien sea porque pues se ahorran en tiempos y movimientos, pues con mucho gusto podemos soportar estos requerimientos. Muchas gracias por su participación. Esperamos también poderlos tener en nuestra próxima sesión del 19. Mil gracias. De todas formas, no quiero despedirme sin indicar si alguien quiere hacer una pregunta, alguna observación. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Un buen día. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Amy. Un buen día para todos. Nos vemos en una próxima capacitación. Gracias, muy amable. Vale, un buen día. Un buen día.